Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el tema de calibración. El equipo está conformado por Maximiliano Jauregui, Reyes Rafael Núñez, Rafael Cisneros Gallardo, Daniel Alonso Leva Quintero y Javier Manuel Saldaña Valderas. ¿Qué es calibrar? La calibración es la acción de comparar la indicación de un equipo o un instrumento de medición con un patrón de referencia de un valor conocido. En otras palabras, es medir el calibre o el diámetro de un objeto cilíndrico. La calibración también puede ser el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia, o sea, sabiendo ya la referencia de una medida exacta, para nomás compararlo y estar calibrándolo sin necesidad de estar haciéndolo todo desde el principio. La diferencia determinada se reporta en un certificado de calibración para que el usuario del equipo pueda relacionar un valor de indicación del equipo con el valor de convencionalmente verdadero dado por el valor de referencia. Como lo dije ahorita, tener ya una tabla o los valores indicados para nomás hacer la comparación sin la necesidad de tener que hacer todo del principio y no saber si estás bien. Por ejemplo, quieres calibrar algo y ya tienes la medida exacta, solamente ocupas ponerlo a la medida que se debe poner sin necesidad de estar cambiándole o metiéndole una medida que no sea suya. La calibración también puede significar más que nada utilizar un estándar de medición para determinar la relación entre un valor mostrado por un instrumento de medición o un valor verdadero. Como dije, es más que nada para verificar y estar seguro de que el valor que tiene sea el correcto, sin necesidad de estar cambiándole o metiendo algún valor diferente, cosa que puede o alterar el producto o alterar la máquina, bueno, más que nada en máquina, en instrumentos, para que no se van a alterar, van a tener fallos y altere todo lo que pueda ser el producto u objetos que estés verificando con el instrumento. Algunos instrumentos de calibración para tener una alta exactitud puede ser un medidor de peso, la báscula, una balanza, una pesa, una masa, hasta equipos para pesar que viene siendo donde, donde nos subimos en los gimnasios para que nos diga nuestro peso. También puede depender mucho del tema que estés hablando, en el sentido de que puede ser como de laboratorio, cuando ya son cosas como más importantes, como un termómetro de líquido, un infrarrojo, cosas que ya sean manómetro, barómetro, hasta hidrotermómetro, que es para medir hidrógeno, humedad ambiental, termohigrómetro, medidor de humedad, medidor de presión. Son bastantes instrumentos en los cuales se pueden medir, pero como dije, todo depende. Unos pueden ser para laboratorio, otros pueden ser para vida diaria o para incluso más que nada al trabajo. Se podría decir que en fábricas o en una clase se podría decir, de tiendas, como por ejemplo las básculas y lo del pesaje para saber qué es lo que estás vendiendo, el producto que estás obteniendo. Mi nombre es Javier Manuel Saldaña y yo les hablaré el para qué sirve calibrar. Un instrumento calibrado es garantía de seguridad y confiabilidad, ya que las lecturas leídas directamente de estos instrumentos, al ser relacionadas con el certificado de calibración, darán al usuario el valor real de la indicación de ese instrumento y la mayor confiabilidad posible.
El calibrar establece una exactitud en la que los resultados que arroja un instrumento de medida sean los mismos que la magnitud que se mide con él. Gracias a un patrón de referencia que se ha sido reconocido y tenga trazabilidad al CENAM, es decir, al Centro Nacional de Metrología, hace que todo esto sea posible. Para una calibración correcta, ellos utilizan instrumentos de patrón ya calibrados, trazables al Centro Nacional de Metrología, es decir, el CENAM, así como materiales de referencia certificados, MRC, cuya trazabilidad es respaldada por el The National Institute of Standards and Technology. Asimismo, las personas autorizadas y asignadas por la entidad mexicana de acreditación EMA deben asegurarse que estas personas tengan el conocimiento, la experiencia y la habilidad necesaria para la realización correcta de una calibración. La calibración también puede traducirse en ahorro económico, ya que los procesos en donde los instrumentos calibrados intervienen son más eficientes, seguros y confiables. Una mala calibración puede resultar en algo fatal. Al mismo tiempo, si nosotros no llegamos a calibrar algún instrumento de la forma adecuada que por lo regular son utilizados ya sea en producción, investigación, desarrollo farmacéuticos, químicos, alimenticios, entre otros, puede llegar a ser desastrosos. En realidad no existe un periodo de tiempo definido, ya que todo depende de un análisis que debe hacerse al instrumento. Por ejemplo, lo que podemos usar como referencia es cuando vamos nosotros al supermercado y queremos pesar 1 kilo de frutas, o en este caso 1 kilo de manzanas, por dar un ejemplo. Al momento de nosotros ver la balanza, tenemos que asegurarnos de que obviamente esté indicando que no haya nada y esté calibrada dándonos ceros. Hay veces que nosotros vamos y por lo regular está un poquito más arriba del cero o inclusive un poquito más abajo. Esto puede ser un poco desastroso, no de tal magnitud, dependiendo de los precios, lógicamente, de que se pase por tantos gramos o le recen menos gramos. Esto ya dependerá de la persona de que si quiera pagar tanto el costo más o el costo que menos le haya salido el pesaje. En un caso que sí podría ser exageradamente desastroso sería, por ejemplo, construyendo un avión. Supongamos que no haces las mediciones correctas porque los instrumentos no están bien calibrados y supongamos que los engranajes no tienen las medidas que deberían de tener debido al mal uso a que a los instrumentos no están bien calibrados. Esto puede hacer que el avión tenga una falla y pueda obtener un desastre fatal. Para tener una mayor referencia tenemos que también saber qué es la incertidumbre, para qué sirve este valor y cómo se utiliza. La incertidumbre es un valor numérico que tiene como función el darle la confianza y la certeza al error de medición. Es decir, la incertidumbre te permite confiar plenamente en que la indicación del instrumento de medición, al ser relacionada con el resultado expresado en su certificado de calibración, me dará el valor verdadero de la medición. La incertidumbre me permite conocer el intervalo de valores que existen de un lado y al otro del valor de error. Y aquí podemos ver en la imagen que lo que está de color azul es la zona de confianza o intervalo que nosotros aceptamos que es una buena medición. Los que están con la letra U son los intervalos de tolerancia, es decir, hasta donde tenemos permitido nuestro porcentaje de error, y este dependerá dependiendo de cada empresa, de cada herramienta que nosotros utilicemos. Ahora hablaremos sobre qué es el ajuste de un instrumento de medición. Todos los instrumentos de medición mediante va pasando el tiempo van teniendo desviaciones poco a poco de su valor de referencia. Es decir, el error se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Para poder solucionar esto es necesario ajustar el instrumento, es decir, hacer el error más pequeño. Para ajustar un instrumento es necesario realizar primeramente una calibración para que se pueda calcular el error y su incertidumbre asociada.
Con esta información se puede saber entonces en cuánto puede reducirse el error. Después del ajuste es necesario calibrar el instrumento para determinar cuál es el valor final del error. Y aquí en las imágenes tenemos un ejemplo muy claro de lo que es al calibrar una guitarra y que sean las cuerdas, ya que hay veces en las que suenan muy gruesas o muy agudas, o inclusive hay que a veces aflojarlas para que no se rompan. Y también estamos viendo abajito lo que es una regla. Había veces en las que a mí me tocaba que ponía las reglas así de centímetro en centímetro y había veces en las que no concordaban. Entonces, al momento de entregar tareas, me daban resultados diferentes a los de mis compañeros por pequeñas milésimas, pero esto dependerá de qué tanto aceptemos nuestro margen de error, si aceptamos que sea por milímetros o inclusive que el porcentaje de que sea de que 0.0001%. Y ahora la pregunta más importante: ¿quién debe realizar la calibración de mis instrumentos? Muy bien, aquí en México hay una compañía que se llama TechMaster de México. Esta es una empresa dedicada a proveer servicios de calibración, medición dimensional y venta de equipo de medición y prueba. Ellos incluyen en sus capacidades de certificación de cuartos limpios y pruebas de cuartos limpios, es decir, que ellos donde hacen sus pruebas de calibración es un ambiente estable en la que no interferirá ni la temperatura, ni el viento, ni nada por el estilo. Algunas de las magnitudes que son muy comunes que ellos calibren pueden ser lo que es calibración de la densidad, calibración de flujos, de masas, de ópticas, de aparatos de pH y conductividad, de presión y de calibración de temperatura. Muy bien, mi nombre es Reyes Rafael Núñez Buitrón y yo les voy a hablar ahora sobre el procedimiento para calibrar instrumentos de forma legal. Este documento se sustenta en la base legal del ISO 9001-2015, el cual es un sistema de gestión de la calidad. Ahora, a continuación, por medio de este algoritmo organigrama, les voy a explicar de qué manera se puede calibrar un instrumento de forma legal. Primero se identifica con una etiqueta los equipos relacionados con el programa metrológico. Luego se elabora una ficha técnica del equipo, ficha técnica del instrumento. Después se ingresa el inventario de equipos del programa metrológico. Después se efectúa el procedimiento de control y calibración de equipo, instrumento que incluye operación, calibración, verificación, ajuste o mantenimiento del equipo. Luego se ingresa al programa anual de calibración y mantenimiento de equipos, es decir, no se pasa directamente a una certificación. Después llegamos a un rombo de decisión, el cual nos dice que si después de todo de haberlo revisado anteriormente, presenta algún daño, se identifica con una etiqueta roja que va a indicar fuera de uso. En caso de que no presente ningún daño, se establecen los criterios de protección contra daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento, y se los registran las fichas técnicas y en los procedimientos de control y calibración de cada equipo. Y básicamente pues con eso se finalice, podremos decir que el equipo ha quedado de una manera calibrado de forma legal. Para continuar, en caso de que sí, pues se identifica con una etiqueta roja que se indica fuera de uso. Posteriormente pasamos a otro rombo de decisión. Dice, el equipo es considerado no conforme. En caso de que no, nuevamente regresamos a la parte de que se establecen los criterios de protección contra daños de deterioro durante la manipulación. O en caso de que sí, ahora sí pasamos a una serie de pasos, los cuales son retiro de equipo de la ficha técnica, retiro de equipo de procedimiento, de control y calibración, retiro de equipo de inventario de equipos del programa metrológico, retiro del equipo del programa anual de calibración y mantenimiento de los equipos. Posteriormente, una vez que se han considerado estos puntos,
Se archiva la documentación del instrumento correspondiente y se envía a archivo inactivo. Y pues básicamente ese es el procedimiento para poder calibrar un equipo de forma legal. Esto ya va a depender de cada institución, ya que cada una cuenta con distintos tipos de bases legales. Como en este caso, por ejemplo, fue la 9001-2015. Bueno, gracias, es todo por mi parte. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de documentos de calibración. Em, Cuando se realiza un proceso de calibración y verificación, normalmente se debe documentar. Una documentación donde se redacta el procedimiento o el proceso de trabajo de acuerdo a las normas de calibración del lugar donde se esté llevando a cabo. De esta manera se especifica en el informe que se están siguiendo estas normas en el proceso y por lo tanto este fue realizado correctamente. Aquí vemos un ejemplo de un reporte o informe de una calibración en el cual se indica el producto, el modelo del mismo, las pruebas y ajustes realizados, también la calibración y además el proceso de la calibración es explicado después, lo cual detalla más cómo se realiza y le ofrece a quien verifica la calibración el conocimiento de si las cosas que se hacen en ella son las que se deben estar haciendo. En este caso el informe es de una maquinaria, una motoniveladora. También están los documentos de certificado de calibración que sirven como evidencia para comprobar la trazabilidad de los resultados y que justamente acreditan que la calibración hecha demuestra que el aparato cumple con las normas que debe seguir el instrumento. Es con estos documentos que se tiene la certeza de que se calibró de manera adecuada y la probabilidad de fallo del instrumento se reduce, ya que en teoría va de acuerdo a un patrón establecido. Y a continuación, pues vamos a ver un ejemplo de un documento de certificado de calibración. Y aquí, en este ejemplo, vemos que es hecho por un laboratorio de calibración de magnitudes eléctricas. Vamos a ver algunas cosas que se incluyen en él, como la fecha de emisión y la de calibración, el instrumento utilizado, se indica también el procedimiento, las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad, el estado en el que se encuentra y por quién fue calibrado. Luego aquí un lado podemos ver también que se indican los patrones utilizados y luego están los resultados de la calibración, que como vemos son muchos valores o magnitudes, y esto tiene relación con lo que comentábamos del significado justamente de calibración, que estos valores o las magnitudes que nos ofrecen aquí pues son los que nos sirven para después ser comparados con el patrón de referencia que teníamos establecido y así comprobar qué tan desviados son los valores y saber si es apto o no. Y aquí tenemos también una parte del certificado donde se exponen cosas como la trazabilidad de las mediciones, en donde se dice que documenta la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que se refiere solo al instrumento usado en el proceso y en las condiciones mencionadas, y que se recomienda recalibrarlo de acuerdo al sistema que maneje el propietario. En la parte de resultados, menciona que se informa la desviación que tiene el instrumento con respecto al valor de calibración del patrón de referencia e incluyen el valor promedio de las mediciones y los límites superior e inferior entregados. Luego está la parte de la incertidumbre entregada, donde se menciona que para obtenerla se requiere de la incertidumbre estándar y del factor de cobertura para luego ofrecer un porcentaje como nivel de confianza. En el método de calibración se especifica el software utilizado para las mediciones y que se siguen las especificaciones y procedimientos
indicados por el fabricante, además de que debido a la repetibilidad del instrumento, se tomaron en este caso 5 medidas para cada punto de medición. Después están las condiciones ambientales, con lo que sabemos que la calibración se hizo en un ambiente controlado y bajo la temperatura y humedad relativa que ya habíamos mencionado al principio. Para terminar con cómo deben ser interpretados los datos que hay en el certificado y algunas observaciones. A continuación se describen brevemente los métodos de calibración más comunes utilizados en la metodología técnica e industrial. La calibración por comparación directa. En este método se comparan directamente e instantáneamente los valores proporcionados por el equipo bajo calibración contra los valores proporcionados por un patrón. Uno de los ejemplos puede ser la calibración de un manómetro ordinario contra un manómetro de patrón digital. Calibración por sustitución. Este método utiliza un equipo auxiliar denominado como comparador, con el que se mide inicialmente el patrón y luego el equipo sujeto a calibración. Algunos ejemplos son la sustitución simple, que es la calibración de masas AB, o doble calibración de masas AB-BA y sucesivas. Calibración por equilibrio. Este método utiliza un sector de nulos, el cual permite comprobar la igualdad entre el patrón y el equipo sujeto a calibración. Un ejemplo de esto sería la calibración de pesas en un comparador de dos platillos. Calibración por simulación. Este método simula el mesurado o la magnitud del instrumento de medición sujeto a calibración en base a modelos de relación de respuesta contra el estímulo. Ejemplos sería la simulación eléctrica en la calibración de indicadores de temperatura, potenciadores de pH, lazos de medición o control, vibraciones, conductividad, humedad, resistividad, etc. Y otro ejemplo sería la simulación de fuerza para calibrar básculas de gran alcance. Por último tenemos la calibración por reproducción. Para su aplicación se utiliza un patrón que reproduce a la magnitud. Algunos ejemplos, como podemos apreciar en la imagen, son las pesas. También están tanto los resistores eléctricos y también los generadores de señal. Aquí pueden observar todos los links que utilizamos para sacar toda la información que hay en nuestro documento, perdón, en nuestra presentación. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.